La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla F3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C5 para afianzar el control posicional. El movimiento de las negras refuerza el control central. Una respuesta sólida y precisa. Esto solidifica la estructura de peones de las negras en el centro. Las blancas fianchetan el alfil de rey manteniendo el equilibrio dinámico. Esta es una maniobra posicional sólida y precisa. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Las blancas desarrollan, solidificando el control central. Este movimiento mantiene el equilibrio dinámico de la posición. Las negras colocan el alfil en un movimiento de desarrollo sólido y preciso, preparándose para el enroque en el flanco de rey. Las blancas avanzan, fortaleciendo la presencia central. Este es un movimiento sólido y preciso, apuntando a controlar casillas centrales clave. Las negras enrocan en el flanco de rey. Una decisión sólida y precisa para la seguridad del rey. Esto prepara la conexión de las torres. Las blancas enrocan en el flanco de rey. Un movimiento sólido y preciso. Desarrolla el rey a una casilla más segura y conecta las torres. Las negras capturan. Un movimiento sólido y preciso. Abre líneas para las piezas de las negras y desafía el peón central de las blancas.
Las blancas recapturan un movimiento sólido y preciso. Soporta el peón en y se prepara para el juego en el flanco de dama. Las negras juegan un movimiento sólido y preciso. Prepara la expansión en el flanco de dama con y potencialmente restringe al alfil de las blancas. La jugada la dama captura en la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la dama captura en la casilla C4, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo de la columna B a la casilla D7 para afianzar el control posicional. Las negras avanzan. Un movimiento sólido y preciso. Desafía a la dama de las blancas y gana espacio en el flanco de dama. Las blancas retiran la dama una maniobra posicional sólida y precisa. Evita la confrontación y mantiene opciones. Las negras desarrollan el alfil un movimiento sólido y preciso. Coloca el alfil en una diagonal larga, apuntando al flanco de dama de las blancas. Las blancas desarrollan el alfil un movimiento sólido y preciso. Activa el alfil y vigila casillas centrales. La jugada el caballo a la casilla D5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla C3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla C5. Debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas desarrollan el caballo un movimiento sólido y preciso. Apoya el control central y se prepara para avances de peones. Las negras cambian caballos un movimiento sólido y preciso. Simplifica la posición y elimina un fuerte caballo blanco. Las blancas recapturan. Un movimiento sólido y preciso. Abre la columna del rey y crea potencial para un peón pasado. Las negras reposicionan el caballo un movimiento sólido y preciso. Este caballo encuentra un puesto avanzado más seguro y apoya rupturas de peones. Las blancas traen la torre un movimiento sólido y preciso. Activa la torre en la columna D semiabierta. Las negras cambian alfil por caballo un movimiento sólido y preciso. Busca interrumpir la estructura de peones de las blancas. Las blancas recapturan. Un movimiento sólido y preciso. Duplica los peones F de las blancas pero gana un tiempo y control. Las negras reposicionan la torre un movimiento sólido y preciso. Esta torre se prepara para la acción en el flanco de dama o apoyo central. Las blancas colocan el caballo en un movimiento sólido y preciso. Este caballo se convierte en un puesto avanzado fuerte, controlando casillas centrales clave. Las negras desarrollan el alfil un movimiento sólido y preciso. Este alfil mejora su alcance y vigila el flanco de rey de las blancas. Las blancas avanzan. Un movimiento sólido y preciso. Fortalece el peón y abre líneas para el alfil de rey. Las negras centralizan la dama un movimiento sólido y preciso. Esta dama se vuelve activa y vigila el flanco de rey. Las blancas mueven el rey un movimiento sólido y preciso.
Este movimiento de seguridad del rey lo aparta de potenciales amenazas. Las negras reposicionan el caballo, un movimiento sólido y preciso. Este caballo se activa y se prepara para empujes de peones centrales. Las blancas cambian caballo por caballo, un movimiento sólido y preciso. Simplifica la estructura y mantiene la presión. Las negras recapturan un movimiento sólido y preciso. Esta dama se vuelve más activa, controlando casillas centrales clave. Las blancas colocan la torre en un movimiento sólido y preciso. Esta torre apoya el peón F y se prepara para la acción en el flanco de rey. Las negras centralizan la dama, un movimiento sólido y preciso. Esta dama encuentra una posición central más activa. Las blancas reposicionan el alfil, un movimiento sólido y preciso. Este alfil ejerce presión sobre el flanco de dama de las negras. La jugada el peón a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla G6, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre de la columna A la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna F a la casilla B8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Las blancas colocan la torre en un movimiento sólido y preciso. Esta torre se vuelve muy activa, atacando la posición de las negras. Las negras retiran la torre, un movimiento defensivo sólido y preciso. Esta torre defiende la séptima fila y al rey. Las blancas traen otra torre, un movimiento sólido y preciso. Duplica las torres en la columna G, aumentando la presión. Las negras avanzan. Un movimiento sólido y preciso. Intenta crear espacio pero puede debilitar aún más el flanco de rey. Las blancas avanzan. Un movimiento sólido y preciso. Este empuje de peón busca ganar espacio y potencialmente crear oportunidades de ataque en el flanco de rey. Las negras mueven el rey, un movimiento defensivo sólido y preciso. Esta maniobra de seguridad del rey lo aparta de la columna abierta. Las blancas avanzan. Un movimiento sólido y preciso. Continúa la expansión en el flanco de rey y amenaza con abrirse paso. Las negras reposicionan la torre, un movimiento defensivo sólido y preciso. Esta torre defiende el peón y al rey. La jugada la torre de la fila 1 a la casilla G2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la fila 1 a la casilla G3, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre de la columna B a la casilla G8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla G2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G6, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla F6 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre de la columna B a la casilla G8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el alfil a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla E8 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual el peón a la casilla H6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla H2 para afianzar el control posicional. Las blancas mueven el alfil un movimiento sólido y preciso. Este alfil se vuelve activo y apoya el ataque en el flanco de rey. Las negras avanzan. Un movimiento sólido y preciso. Este avance de peón intenta ganar espacio en el flanco de dama pero es insuficiente. Las blancas centralizan la dama un movimiento sólido y preciso. Esta dama ejerce presión sobre la posición de las negras. La jugada el peón a la casilla B4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el rey a la casilla G1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el peón a la casilla B4 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla A4, capturando material clave, abriendo el camino a el peón a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla A6 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla D1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre de la columna B a la casilla G8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla B3 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la dama a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la fila 2 a la casilla G3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla F6 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla A4, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a la dama captura en la casilla A4, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la dama a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el peón de la columna H captura en la casilla G6, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas capturan. Un movimiento sólido y preciso. Esta captura de peón abre líneas y simplifica la posición. La jugada el alfil a la casilla B4 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre captura en la casilla B3, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G6, de un intercambio favorable, con lo cual llega la torre captura en la casilla B2, debilitando la estructura defensiva rival. Esto se complementa con la dama a la casilla C8 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a el alfil a la casilla F8 con intenciones sumamente incisivas, con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla H7, debilitando la estructura defensiva rival. Las blancas capturan. Un movimiento sólido y preciso. Esta captura de peón abre la columna H, aumentando el potencial de ataque. La jugada la torre captura en la casilla G6 de las negras es una imprecisión.
La alternativa superior era el peón de la columna H captura en la casilla G6, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando paso a el rey a la casilla G1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla H5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna F a la casilla G8 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla E2 para afianzar el control posicional. Las blancas recapturan un movimiento sólido y preciso. Este cambio simplifica la posición y mantiene el dominio de las blancas. Las negras recapturan un movimiento sólido y preciso. Esta recaptura de peón completa los cambios en la estructura de peones. Las blancas centralizan la dama un movimiento sólido y preciso. Esta dama se vuelve extremadamente activa, apuntando a los puntos débiles de las negras. La jugada la torre a la casilla F8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla C8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla F8 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla C7, capturando material clave, abriendo el camino a la torre a la casilla F7 con intenciones sumamente incisivas, permitiendo la dama a la casilla C8 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Las blancas capturan un movimiento sólido y preciso. Esta ganancia de peón es significativa, aumentando aún más la ventaja de las blancas. Las negras reposicionan la torre un movimiento defensivo sólido y preciso. Esta torre defiende al rey y casillas clave. Las blancas dan jaque un movimiento sólido y preciso. Esto fuerza al rey negro a una posición más vulnerable. Las negras mueven la torre de vuelta un movimiento defensivo sólido y preciso. Esta torre debe permanecer activa para la defensa. Las blancas centralizan la dama un movimiento sólido y preciso. Esta dama mantiene su fuerte posición central, controlando el tablero. Las negras mueven el rey un movimiento sólido y preciso. Este rey encuentra una casilla un poco más segura pero permanece bajo presión. La jugada el rey a la casilla G1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla G1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla E7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla G2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla D6 para afianzar el control posicional. Las negras reposicionan la torre un movimiento defensivo sólido y preciso. Esta torre defiende el flanco de rey y se prepara para un potencial contrajuego. La jugada la torre a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla F1, reclamando un mayor espacio central para sus peones, abriendo paso a la torre a la casilla H1 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual la torre a la casilla B1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla H1 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla F7 de las negras es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla E7, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el rey a la casilla F1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla D6 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla G1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C4 para afianzar el control posicional. Las blancas mueven el rey un movimiento sólido y preciso. Este rey se centraliza y se prepara para el final. La jugada la dama a la casilla E7 de las negras es un error. La alternativa superior era el rey a la casilla G7, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla E2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla H4 para coordinar las piezas de manera armónica. Esto se complementa con la dama a la casilla B7 con jaque, ganando un tiempo vital gracias al jaque, abriendo el camino a la dama a la casilla E7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla G2 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla E2 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a la torre a la casilla D8, lo que incrementa notablemente la actividad, con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E6 con jaque, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla E6, capturando material clave, dando lugar a la dama captura en la casilla E6 con jaque, de un intercambio favorable, con lo cual llega el rey captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Las negras centralizan la dama un movimiento sólido y preciso. Esta dama se vuelve activa y controla casillas importantes. Las blancas dan jaque un movimiento sólido y preciso. Esto fuerza al rey negro a retroceder y mantiene la presión. Las negras mueven la dama un movimiento sólido y preciso. Esta dama defiende al rey y controla casillas centrales. La jugada la torre a la casilla G1 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla C6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, dando paso a el alfil a la casilla D6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla G1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla B8 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla D7 para afianzar el control posicional. La jugada la dama captura en la casilla B7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D6, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la dama a la casilla C6, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica.
con lo cual la dama a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla C6 para afianzar el control posicional. Las blancas recapturan un movimiento sólido y preciso. Esta ganancia de peón solidifica la ventaja de las blancas. La jugada el alfil a la casilla D6 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla E7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre a la casilla C1, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla B8 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla C7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el rey a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Las blancas reposicionan el alfil, un movimiento sólido y preciso. Este alfil apunta a los peones del flanco de dama de las negras. Las negras reposicionan la torre, un movimiento defensivo sólido y preciso. Esta torre defiende el flanco de rey y se prepara para avances de peones. La jugada la torre a la casilla C1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla A1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el alfil a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla C1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla E7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla C7 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla H1 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla E7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla E7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente, dando paso a la torre a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla H1 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual el alfil a la casilla C4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla B1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla D3 para afianzar el control posicional. Las blancas reposicionan el alfil, un movimiento sólido y preciso. Este alfil controla casillas clave y restringe al rey negro. Las negras reposicionan la torre, un movimiento defensivo sólido y preciso. Esta torre defiende el flanco de rey y permanece activa. La jugada el alfil a la casilla A4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla A1. Activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el alfil a la casilla B4, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el alfil a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica, con lo cual la torre a la casilla H7 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre a la casilla G1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Las negras reposicionan la torre, un movimiento sólido y preciso. Esta torre se prepara para la acción en el flanco de dama y apoya avances de peones. Las blancas mueven la torre, un movimiento sólido y preciso.
Esta torre penetra la posición de las negras y crea amenazas significativas. Las negras reposicionan la torre, un movimiento defensivo sólido y preciso. Esta torre defiende casillas clave y al rey. La jugada la torre a la casilla A6 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla D3, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre a la casilla B8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla A6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo paso a la torre a la casilla A7 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Posibilitando el rey a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Las negras desarrollan el alfil, un movimiento sólido y preciso. Este alfil vigila el flanco de rey de las blancas y apoya potenciales rupturas de peones. Las blancas reposicionan el alfil, un movimiento sólido y preciso. Este alfil controla casillas clave y restringe las opciones de las negras. Las negras reposicionan la torre, un movimiento sólido y preciso. Esta torre desafía el control de las blancas sobre la columna B. Las blancas dan jaque, un movimiento sólido y preciso. Esto fuerza al rey negro a una posición más vulnerable. Las negras mueven el rey, un movimiento sólido y preciso. Este rey encuentra una casilla más segura pero permanece bajo presión. Las blancas reposicionan el alfil, un movimiento sólido y preciso. Este alfil controla casillas clave y presiona la posición de las negras. Las negras reposicionan la torre, un movimiento defensivo sólido y preciso. Esta torre defiende casillas clave y apoya rupturas de peones. Las blancas reposicionan el alfil, un movimiento sólido y preciso. Este alfil controla casillas clave y restringe al rey negro. Las negras reposicionan el alfil, un movimiento defensivo sólido y preciso. Este alfil defiende al rey y casillas clave. Las blancas capturan. Un movimiento sólido y preciso. Esta captura de peón es significativa y aumenta la ventaja material de las blancas. Las negras capturan. Un movimiento sólido y preciso. Esta captura de peón simplifica la posición y elimina un peón blanco. Las blancas mueven la torre, un movimiento sólido y preciso. Esta torre apoya el peón pasado y controla la columna A. La jugada el peón a la casilla G5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla B6, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a el alfil a la casilla A4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla G5 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna F, captura en la casilla G5 con jaque, capturando material clave. Dando lugar a el rey captura en la casilla G5, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla B3 para afianzar el control posicional. Las blancas capturan. Un movimiento sólido y preciso. Esta captura de peón abre líneas y fuerza al rey negro a una casilla más activa y vulnerable. Las negras recapturan. Un movimiento sólido y preciso. Esta recaptura de peón completa los cambios en la estructura de peones pero expone al rey. Las blancas reposicionan el alfil, un movimiento sólido y preciso. Este alfil controla casillas clave y restringe al rey negro. Las negras reposicionan la torre, un movimiento defensivo sólido y preciso. Esta torre defiende casillas clave y apoya rupturas de peones. Las blancas avanzan.
Un movimiento sólido y preciso. Este empuje de peón crea un peón pasado y fuerza al rey negro a una posición peor. Las negras mueven el rey un movimiento sólido y preciso. Este rey busca juego activo pero permanece vulnerable. Las blancas avanzan. Un movimiento sólido y preciso. Este avance de peón apoya la mayoría del flanco de dama y restringe al rey negro.